Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, rápidamente, en la parábola de las 10 vírgenes, ustedes recordarán que esto tiene un fondo cultural. Para Israel, al menos en esos tiempos, hoy en día siguen siendo motivo de mucha fiesta las bodas, pero para en datos culturales en esos tiempos, cuando se celebraba una boda, era algo que no quedaba en lo superficial, no quedaba en lo oculto, sino que eran muy vistosas. Aparte, ustedes recordarán que las bodas en Israel la fiesta dura 7 días. Los novios, y aquí hay varias cosas que llaman mucho la atención. La boda en Israel dura 7 días, independientemente de el día en el que se casen. Si mal no recuerdo, se casan el sábado. Los novios se van y los invitados están 7 días en el festejo. Aparte que como son cuestiones culturales, pues no tienen problema en sus trabajos ni nada. Así es en Israel, o al menos así era en esos tiempos. Entonces, los novios regresaban a la mitad de la semana a continuar el festejo, pero regresaban a la mitad. Bueno, las bodas para poder costear el festejo de los 7 días eran colectivas. Por eso es que aquí tenemos a 10 vírgenes. También se menciona que la que se iba a casar, en muchas ocasiones, la que se iba a casar se acompañaba de lo que hoy conocemos como las damas de honor y también eran vírgenes. Y tenían que estar juntamente arregladas con la novia para dar una buena impresión, una cuestión de orgullo, una cuestión de dignidad y dar la impresión de que ella también podía ser una buena esposa. Si llegaba el novio y las damas de honor, que hoy les llamamos así, no estaban arregladas junto con la novia, entonces daban la impresión de que no iban a ser unas buenas esposas. Y como los israelitas tienden a ser un tanto supersticiosos, ya era muy difícil que alguien tomara por, por novia, por esposa a aquella mujer. Entonces, era una cuestión de honor que estuvieran sumamente arregladas. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? En el sentido cultural, cuando, cuando las novias, cuando el novio pactaba con el suegro la fecha de la boda y con la novia, perdón, cuando quedaban comprometidos, el novio se iba a la casa de su padre a preparar morada. Por eso el Señor Jesucristo toma de las costumbres de Israel y saca las parábolas, porque son, al ser cuestiones, datos culturales,
todos le entendían a lo que se estaba refiriendo. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, he aquí, yo voy a casa de mi Padre a prepararles morada, pero he aquí, regresaré y los llevaré conmigo para que estén donde yo estaré. Aquí está haciendo referencia a las bodas de Israel. Por eso es que vendrán las bodas del Cordero. Eso ya casi todos lo saben. Bueno, cuando el novio se iba a la casa de su papá a prepararle morada a la esposa, el novio no estaba en el novio la fecha en la cual él iba a regresar, pero tenía hasta un año para preparar morada. Pero en ese entonces, ya desde que él se iba, ya quedaban comprometidos. Ya tanto él como ella se debían suma fidelidad, sumo respeto. Entonces él tenía hasta un año para preparar morada. Si él pasaba de ese año y no regresaba, entonces se daba por anulado el compromiso. Bueno, cuando ya se acercaba el año, el padre del novio era el que le daba la fecha de cuándo iba a ir a la semana, de cuándo iba a ir por su novia para casarla. Por eso es que Jesús dijo, por eso es que Jesús dijo que está en la potestad del Padre. Dijo, nadie sabe el día ni la hora, sino que está en la potestad del Padre. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a los datos culturales. El Señor Jesús ya está comprometido con la iglesia, que es en un símbolo, la iglesia es la novia. El Señor Jesucristo es el novio, el cordero. Entonces Él está en el cielo, está a la diestra del Padre, está preparando morada, intercediendo por nosotros. Cuando el Padre le diga, ya ahora sí es el momento, ve por tu novia, en ese momento el Señor vendrá y arrebatará a la iglesia, que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16. Entonces, cuando el Padre, por eso es que cuando el Padre dé la orden de cuando el novio va a venir por su novia a la iglesia, es cuando será el arrebatamiento. Bueno, eso está tomado de estos datos culturales, que es la parábola de las 10 vírgenes. Ahora bien, aquí viene algo muy, muy importante. Ustedes han escuchado que hay diferentes posturas con relación al arrebatamiento de la iglesia. Aquí en esta congregación, en esta iglesia, hemos hablado de las tres. Yo en lo personal estoy entre al principio o bien en medio de la gran tribulación. Al principio me refiero al inicio, antes de que comience la gran tribulación. Esa es la postura que más ha predicado, es la postura que más se cree. Hay muchos versículos que hablan de que pueda venir antes de la tribulación, pero hay algo que llama mucho la atención y es que el novio, si el padre le daba el día, más bien la semana en la cual iba a ir por la esposa, pero el novio llegaba siempre a la mitad de la semana. Entonces, esa es la postura por la cual mencionan algunos teólogos que el arrebatamiento pudiera ser a los 3 años y medio. La tribulación, ustedes saben que durará 3 años y medio, tribulación, y 3 años y medio, la gran tribulación, el periodo más duro. En total son 7 años. Entonces, como el novio llegaba a la mitad de la semana y la tribulación es una semana de 7 años, pudiera ser que el novio llegara por la iglesia a la mitad de la semana, que esto es a los 3 años y medio de que haya iniciado la tribulación. Sin embargo, no lo sabemos. Hay versículos que también parece ser que la tribulación será al inicio. Perdón, el arrebatamiento será al inicio de la tribulación. En lo personal nos conviene pensar y creer que será al inicio. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Porque si no, los primeros 3 años y medio serán cruciales, serán muy duros. Bueno, siguiendo en el tema de la parábola de las 10 vírgenes, en Israel
pues las novias sospechaban, las novias sospechaban más o menos cuándo llegaría el novio, pero no tenían la fecha exacta. Porque esto habla de la prudencia, habla de la preparación de la mujer, y ella tenía que estarlo esperando. ¿A qué hora? A la medianoche. Por eso es que el Señor dice, si no velas, llegaré como ladrón en la noche. Si no velas, llegaré como ladrón en la noche. El ladrón llega en la noche. Y el novio en Israel llegaba a las 12, llegaba a la medianoche. Entonces, por eso es que el Señor dice, si no velas, o sea, da la exhortación de que debemos de velar para que no nos encuentre dormidos, porque encontraban a la novia dormida. Bueno, para que la novia pudiera estar lista para cuando el novio llegase, ustedes recordarán que había algunas ayudas. Bueno, el novio tenía que entrar, así como la novia estaba con 10 vírgenes, el novio tenía que entrar en compañía de 10 amigos. Entonces, al entrar digamos, a la colonia donde estaba viviendo la novia, las personas, cuando una de las personas, vecinos de ella, se daba cuenta que ya estaba entrando el novio, porque entraba con fanfarrias, entraba con música, entraba con danza, entraba con fiesta, de casa en casa se iban gritando, ahí viene el novio, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Entonces las voces obviamente avanzaban más rápido de lo que iba avanzando el novio y sus amigos, para que cuando la novia, obviamente, era medianoche, estuviese durmiendo, se despertara ante los gritos de ahí viene el novio. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo con todas las cosas que están pasando. La sequía de la laguna de Lagartos, la sequía de la laguna del Coyol, los peces que salieron de Alvarado, ya no hay peces, el mar sacó todos sus peces, ya no hay peces, van a escasear. Alvarado vive de la pesca, van a escasear los peces. Las cosas que están pasando con el coronavirus, los despidos, la hambruna que viene, la ira de Dios, es el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús dijo, habrá señales de mi venida, es el Espíritu Santo que está diciendo a la novia, que es la iglesia, voy pronto, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Entonces, necesitamos escuchar las señales, necesitamos escuchar esas voces, esa voz del Espíritu Santo que está diciendo, iglesia, levántate, levántate tú que duermes, porque ahí viene el novio. Dice la palabra, levántate, tú que duermes, levántate, levanta las manos paralizadas, prepárate. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, él menciona, el apóstol Pablo, que pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermanos, nosotros lo sabemos. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, estas son pruebas, son señales de que el Señor viene y no nos tiene que sorprender como ladrón. No tiene que sorprendernos como ladrón porque lo estamos esperando. En cambio, si nosotros nos volvemos sordos, ponemos duro nuestro corazón y nos volvemos sordos de oídos y nos negamos a escuchar, nos negamos a ver espiritualmente la venida del Señor, entonces sí nos va a sorprender como ladrón en la noche. Pero Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino les llamaré amigos. Porque un siervo no le dice, un amo no le dice a su siervo lo que va a hacer. Pero en cambio un amigo sí le dice a otro amigo lo que piensa hacer. Y aquí yo les diré todas las cosas. Jesús nos está diciendo todas las cosas del Señor por medio de su palabra. Pues el Espíritu Santo, por medio de esta vigilia, nos está mencionando las cosas que vienen, cómo prepararnos. No que nos dé otros métodos de salvación, porque esos ya están en las Escrituras. No que nos dé otra doctrina, porque eso ya está en las Escrituras. Pero sí nos está diciendo cómo afrontar los días que vendrán, los días difíciles, cómo afrontarnos. Dijo David en el Salmo 102, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor nos está dando esa lámpara. Y bueno,
versículo 6 de Mateo 25, y dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, esta parábola la dice el Señor, la explica en el sentido cultural, pero también se menciona que esta parábola es profética. Es profética porque va a haber personas que encuadren, o sea, de hecho todos encuadramos en esta parábola. La diferencia es si encuadramos en un grupo o en el otro. Dice la palabra, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hermanos, cierto es que todas las vírgenes se durmieron. Toda la iglesia se durmió. Muchos historiadores, entre ellos teólogos, han mencionado que la iglesia primitiva, la iglesia que sufrió durante el periodo del oscurantismo, el oscurantismo fue del año 300 al año 900 después de Cristo. El periodo de la iglesia, del periodo de la Inquisición, perdón, del 300 a como el 1500 que duró la Inquisición, fue el tiempo del oscurantismo y fue la iglesia perseguida y era la iglesia más despierta, la iglesia que estaba en tribulación, la más despierta, la que esperaba día y noche el regreso del Señor Jesucristo. Mencionan historiadores que el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Tesalónica en segunda de Tesalonicenses, porque la iglesia esperaba tanto el regreso del Señor Jesucristo que en sus azoteas todos los días esperaban la llegada del Señor. Muchos dejaron de trabajar, muchos dejaron de hacer sus actividades, solamente esperaban al Señor. Y el apóstol Pablo les exhortó, estaba bien que estaban esperando de esa forma. Pero, hermanos, mencionan los teólogos y los historiadores que la iglesia que menos está esperando al Señor es la de nuestra generación. Aún con todas las señales, con todas aquellas cosas, aún con el Espíritu Santo gritando, ahí viene el esposo. Y bueno, todos les comenté, todos estamos clasificados en esta parábola, pero la diferencia es en qué parte estamos clasificados. Ciertamente, de alguna forma, como dice la parábola, todos nos dormimos. La iglesia de estos tiempos se ha dormido. Pero dice la palabra, y las insensatas dijeron a las prudentes. Entonces todas aquellas vírgenes, dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hermanos, hoy en día, con lo que está sucediendo, todas las vírgenes que representan a la iglesia, toda la iglesia se está levantando y están arreglando sus lámparas. Pero aquí viene algo sumamente difícil. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hermanos, el aceite simboliza el Espíritu Santo y la lámpara significa la palabra de Dios. Hace referencia a unas pequeñas lámparas de la antigüedad donde era un recipiente que era la lamparita, se le vertía aceite para que pudiera prender. Sin la lámpara, el aceite no funciona porque se escurre y la lámpara sin aceite simplemente no prende. Es una unión de cosas. Y las insensatas le pedían a las prudentes, dennos de su aceite. Mas las prudentes respondiendo, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para ustedes mismas. Hermanos, hermanas, en qué grupo nos estamos clasificando hoy en día? ¿Cómo está su aceite hoy en día? ¿En qué grupo estamos? Todos nosotros estamos en esta parábola, pero ¿en qué grupo? Y esto es triste porque va a haber un sector al que se le va a pagar su aceite, que cuando quiera llenarse de aceite ya no va a poder, de acuerdo a esta parábola. En este momento donde ya viene el esposo, ya está en camino,
Todas se están preparando, toda la iglesia está preparando sus lámparas. Pero hay gente que ya su aceite se está acabando y que desesperadamente va a correr a intentar conseguir ese aceite, que es la unción del Espíritu Santo, pero ya no lo va a poder hacer, de acuerdo a lo que menciona esta parábola. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Eso quiere decir, sonará la trompeta. Quizás sea en el momento en donde toda la iglesia, todo el otro grupo toda la iglesia se está preparando para la venida del esposo, pero ya no tendrán el aceite. Ya no tendrán el aceite. Mas después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Hermanas, aquí ya no especifica la parábola si ellas fueron a comprar el aceite. Pero también dice el teólogo Antonio Bolaines algo que me impactó mucho. El Espíritu Santo no se puede comprar. Y hoy hay un evangelio que piensan que enseñan que todo puede comprarse. El Espíritu Santo no se puede comprar. Pero bueno, independientemente, no dice la parábola si ellas consiguieron el aceite o no, simplemente regresaron, pero la puerta ya se había cerrado. Dice, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, vuelvo a decir, velad. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero vemos que estos o bien son los tiempos del regreso de Cristo, o todo indica que pueden ser los tiempos del regreso de Cristo. ¿Por qué digo pueden ser los tiempos del regreso de Cristo? Porque en la persecución de la iglesia primitiva, obviamente, ¿quién no iba a pensar que el regreso de Cristo ya estaba a las puertas? Durante el tiempo del oscurantismo, de la Inquisición y la masacre, una masacre a cristianos, a los mártires de la iglesia, esos héroes de la fe, ¿quién no iba a pensar que la venida de Cristo ya estaba a las puertas? Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la persecución a judíos por Hitler, ¿quién no iba a imaginarse que ya estaba a las puertas el regreso de Cristo? Pero hay una diferencia y no fue así y el mundo estuvo en paz hasta ahorita. Pero hay una diferencia de todas esas cosas a hoy en día. En ninguno de esos tiempos estuvo tan cerca de desaparecer el dinero en efectivo. En ninguno de esos tiempos se dio lo que hoy tenemos, que dijo el profeta Daniel, la ciencia se aumentará. Y desde hace 200 o 300 años es que la ciencia se ha aumentado a pasos agigantados. Y durante los últimos 10 años o 15 años, la ciencia se ha aumentado realmente realmente a un paso muy veloz. Ahorita estamos disfrutando de la tecnología, haciendo uso de ella, de lo que veíamos en caricaturas como los supersónicos, que era la llamada por teléfono, que se podían ver unos con otros, que se veía sumamente ficticio, hoy lo tenemos. Y lo tenemos inclusive de una forma gratuita. La gran diferencia de esos tiempos a los tiempos actuales. Otro gran dato es que el río Éufrates, por donde pasarán los 200 millones de jinetes para sitiar a Israel, ya está casi seco. Menciona en Apocalipsis que pasarán caminando por el río Éufrates. Hoy en día está casi seco el río Éufrates. Hermanos, vemos una gran diferencia esos tiempos con los tiempos actuales. Vemos muy cerca el cumplimiento de muchas cosas. Si había algo que no había sucedido y que no podía dar lugar al regreso de Cristo, algo muy importante, Israel no se había constituido como nación. Y en 1948
1946, 1948, Israel se volvió a constituir un país, una nación. No podía venir el Señor Jesucristo en la Primera, Segunda Guerra Mundial o en la persecución de la iglesia primitiva. Israel no era nación otra vez. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel se constituyó nación y se cumplieron muchas profecías del libro de Jeremías. Entonces, todo indica que estos pueden ser los tiempos del regreso del Señor. Y nosotros debemos de escuchar con nuestros oídos espirituales y abrir nuestros ojos y ver espiritualmente. Dice Segunda de Corintios que el hombre carnal no puede discernir las cosas del espíritu porque hay que discernirlas espiritualmente, mas el hombre espiritual todas las cosas las juzga, mas él no es juzgado de nada. Al decir que todas las cosas las juzga, quiere decir que todas las cosas las discierne, todas las cosas las examina, las está examinando, las está juzgando. Y una de las cosas, hermanos, es ver, hacernos la pregunta, ¿será esto los tiempos del Señor? Todo indica que sí, en esta palabra que dio hace poco, que dice que Él ya viene bajando. Hermanos, el arrebatamiento podría de ser de un lugar a otro. Si la economía sigue cayendo en esta pandemia, da lugar a la implantación del sistema del anticristo y a la posible marca de la bestia. Es momento, es momento de buscar el aceite, porque va a llegar el día en donde definitivamente se grite, ahí viene el esposo, y de acuerdo a esta parábola, ya no le dará tiempo a muchas personas de conseguir el aceite y lamentablemente se quedarán. Hermanas, yo las amo mucho en el Señor y no quiero que ninguno de ustedes se quede. Asimismo, yo no me quiero quedar, porque en Mateo 7 también habla de aquellas personas que hicieron milagros, profetizaron y hicieron muchas cosas en el nombre del Señor, pero que tampoco entrarán al reino de los cielos. ¿Y cuál es ese motivo? Bueno, tanto en ellos como en esta habla de aquellos que no, no tuvieron realmente una conversión total, una conversión verdadera, una conversión real, sino que a lo mejor se llevaron solamente por X cosas o estaban como en Malaquías capítulo 3 que leímos. ¿De qué sirve? Que decían, dijo el Señor, duras palabras, violentas palabras han hablado contra mí, puesto que han dicho, ¿de qué sirve servir al Señor? Los malignos siguen siendo prosperados, mas sin embargo, nosotros, ¿de qué servimos al Señor? Muchas han sido los cristianos que se han apartado y han dicho que se alejaron y que Dios no les dio nada y por eso se alejaron. Pero que en cambio los malignos, aquellos que no buscaban de Dios, aquellos incluso ateos, prosperaban y les iba bien. Pero David, el salmista, mencionó, no te impacientes por aquellos que prosperan, por aquel cuando veas al malvado prosperar. Ellos serán destruidos, ellos serán quitados de la tierra, mas el justo permanece para siempre. ¿Y qué es eso que permanece para siempre, hermanos? Su descendencia. Y nosotros mismos, como justos, que Dios así lo permita, que Dios así nos siga limpiando, puesto que resucitaremos, hermanos, resucitaremos, hermanas, seremos arrebatadas, resucitaremos y permaneceremos para siempre. No nos impacientemos por aquel que prospera haciendo maldades. No nos impacientemos por aquellos que no se han arrepentido, ni siquiera creen en el Señor, pero que les sigue yendo bien. Ellos ya tienen o tendrán su recompensa, que es la perdición. Y es más larga la eternidad que la vida que estamos llevando. Yo deseo con todo el corazón que toda esta congregación y parte, toda la iglesia, podamos ser arrebatados cuando suene la trompeta. Pero aquí dice una advertencia que algunos se quedarán. Algunos teólogos mencionan que estos son los que se quedarán para la gran tribulación y a lo mejor, como regresaron, quiere decir que a lo mejor consiguieron ese aceite y pudieran tener o alcanzar la salvación durante la gran tribulación, pero a costa de su muerte, a costa de ser decapitados, a costa de ahora pagar con su vida, pagar con su vida las consecuencias de haberse quedado.
pero son solamente suposiciones. No hay nada en las escrituras que nos aseguren o que incluso nos nieguen esto que estoy diciendo. Lo ideal, el sabio buscará irse con el Señor a la hora del arrebatamiento, o bien no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, nosotros le pedimos a Dios que nos permite llegar ancianos, que nos dé largura de años, que nos permita llegar ancianos, pero teniendo salud, pero de Dios son los tiempos, de Dios es nuestra vida, Él sabe cuánto tiempo vamos a vivir, pero si llegase el momento de partir, que Él dijera que hasta tal fecha se acaba nuestra vida aquí en la tierra, antes del arrebatamiento, obviamente estamos diciendo esto, pues entonces que estemos delante de Dios sin vergüenzas, sin sentir vergüenza alguna, sin avergonzarnos, y podamos escuchar las palabras gratas, que pienso que es la frase más importante que podremos escuchar en toda la eternidad, que narra: bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A Él sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza. Hermanos, vamos a dar otra 30 minutos para poner alabanzas, orar o para tomarse un descanso, 30 minutos, y se acaba, ya nos aventamos otros 40 minutos, quedan 4 minutos con 52 segundos, 51 segundos para que finalice la transmisión, y regresamos con la parábola de los talentos, que es el versículo 14 en adelante. Leemos esta parábola, decimos unas palabras y damos la oración para concluir esta vigilia. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Regresamos en 40 minutos. 40 minutos. Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a estar un rato orando, vamos a estar escuchando alabanzas, hablando del Señor, o simplemente si gustan descansar.